Great Place to Work. Seguros Mundial es un lugar donde los valores, el respeto y la familiaridad son pilares fundamentales, especialmente para las mujeres. El 31.5% de la población vive en situación vulnerable. Por eso, creamos Segurísimo, un seguro diseñado para quienes más lo necesitan, enfocándonos en lo que realmente importa: las personas. En Seguros Mundial lo hacemos diferente. Estamos en un mundo de oportunidades y de riesgos. Identidades sintéticas, fraude interno, ingeniería social, suplantación de identidad, ataques cibernéticos, phishing, SIM swapping. No caigas en las trampas del defraudador. Fortalece tus estrategias de prevención y detección de fraude. INIF, tu aliado antifraude. En Más Servicios Colombia, brindamos todo tipo de asistencias como vial, mascotas, viajes, médicas, hogar, beneficios empleados, eventos, estudiantes, jurídicas y más. Tenemos relaciones con compañías globales en diversos sectores. Somos el aliado estratégico ideal para tu empresa. Te invitamos a que vivas la experiencia de nuestro servicio activando tu tarjeta VIP por un mes con el QR en pantalla. Te ayudamos a que todo mejore. La Federación de Aseguradores Colombianos, FASECOLDA, ha trabajado para impulsar la cultura de los seguros, la protección frente a los riesgos y la modernización de la industria. Porque queremos hacer de Colombia un país más seguro, hoy ofrecemos información oportuna, promovemos el desarrollo sostenible del sector asegurador y contribuimos al progreso del país. El crimen organizado y su impacto en la economía formal. El crimen organizado genera redes sociales invisibles, barreras de acceso y sustituye unas herramientas de protección por otras. En este segmento haremos visibles si existen formas en las que podamos contribuir a su disminución o al menos entender de mejor manera los caminos a recorrer en nuestra estrategia de crecimiento. En FASECOLDA estamos convencidos que el sector privado no puede seguir ignorando el impacto del crimen organizado en el funcionamiento fluido de la economía formal y por eso hemos decidido dedicarle un segmento específico a este tema. Por eso, de inmediato, quiero invitar a la tarima a Lucía Dammert, psicóloga y escritora docente de la Universidad de Chile, a quien pido un fuerte aplauso, por favor. También nos acompaña Miguel Larrota Sainz, cofundador Laboratorio de Justicia y Política Criminal. Un aplauso para él. Y también nos acompaña Santiago Tobón, profesor de EAFIT. Muy bien, bienvenidos. Lucía, te dije psicóloga y es socióloga. Entonces, te cambié la profesión en 5 segundos. Pero bueno, adelante. Un aplauso para ellos. En realidad que este tema es muy destacado porque si algo que está afectando en este momento no solo a Colombia, sino a Latinoamérica, es la criminalidad. Así que estaremos muy atentos a sus reflexiones. Adelante. Bueno, muchas gracias. Me voy a parar para que me puedan ver los que están allá al fondo. Antes de caerme, quiero agradecer a Gustavo Morales por la invitación, FASECOLDA, por supuesto, presidente Santos, gracias por estar acá escuchándonos. Y sobre todo, como decían antes, gracias por estar en un tema que pareciera que es alejado a los temas de seguros y a los temas del mundo privado. Pero en realidad las economías informales y el mercado y los mercados ilegales están presentes cada día más en los desafíos de esta industria. Entonces, el objetivo que tengo yo en esta presentación es tratar de hablar de América Latina en general. Tengo a mis colegas que son expertos del caso colombiano, que van a hablar con mucho más propiedad que yo de lo que pasa en Colombia. Pero
Pues algunas cosas que son importantes, ¿no? Lo primero es que efectivamente no todo lo que pasa en América Latina es igual. Está todo o mucho bastante vinculado al tema de las drogas, pero vamos a ver que no solo al tema de las drogas. Entonces, cuando uno ve que hoy día los principales problemas de homicidios están en el Caribe, uno pregunta, bueno, ¿qué pasa con Turks and Caicos o por qué Trinidad y Tobago tienen los niveles de homicidio que tienen? Bueno, eso se explica mucho por el cambio de la ruta de la droga y lo que está pasando también en Centroamérica y Colombia y México. El segundo lugar es que pues, no todos los países tienen una distribución homogénea y democrática de la inseguridad. Efectivamente, hay países, bueno, Colombia, por ejemplo, o México, pero incluso Uruguay, Costa Rica, los países que eran considerados más seguros de la región, donde hay pequeños territorios, y en algunos casos no tan pequeños, donde el nivel de control de los mercados ilegales es muy importante. ¿Tenemos países donde no hay Estado? No, casi todos los países tienen un control sobre sus territorios, pero entonces lo que tenemos cada día más es que ver los fenómenos a nivel localizado. Esto es muy importante para la industria de ustedes, porque efectivamente cuando uno va a los territorios es que se encuentra con la gente que está en la minería ilegal o en la trata de personas o en el tráfico de migrantes, por ejemplo. En tercer lugar, por supuesto, que todavía las capacidades institucionales son débiles y que estamos frente a fenómenos cada día más complejos y a mayor complejidad del fenómeno, menor capacidad institucional. Entonces, cuando ya uno habla de pago en criptomonedas, de compras masivas de terrenos, de vinculaciones regionales, transnacionales, bueno, ahí nuestras instituciones crujen a nivel de los países y ni qué decir cuando uno tiene que hablar con varios países en general en vinculación. Hay además, y esto es un último elemento de lo más general, hay fenómenos globales o regionales o de otros países que impactan en los temas nacionales. Y, por ejemplo, el COVID-19 ha impactado sobre los mercados ilegales, ha impactado sobre el consumo de drogas, ha impactado en la forma como se han movido las organizaciones criminales de un país a otro. También el acuerdo de paz en Colombia impactó en el fenómeno de criminalidad en Ecuador. Y hay muchos estudios que muestran cómo cuando se firma cuando se firma la paz en Colombia, empieza a generar aún más un vacío institucional, mayores niveles de corrupción y una nueva salida de droga desde Ecuador. Y lo mismo, por ejemplo, la crisis política venezolana y los 7 millones de refugiados pues, por la dictadura de Maduro ha impactado en situaciones de seguridad o inseguridad en Chile. Ahora, antes de entrar a los mercados ilegales, a mí me parece muy importante, y lo conversaron ayer también en el seminario, pues en la parte que hablaron de fake news, pero en otras partes también, que no nos olvidemos que el problema en nuestra región es mucho más complejo que solo los mercados ilegales. Uno es el problema de las violencias, y pues la violencia contra la mujer sigue siendo muy dura, sigue siendo muy alta. De hecho, después del COVID ha aumentado en la mayoría de nuestros países. Y si uno mira los problemas dentro de las familias, muchos de los problemas de las relaciones familiares hoy día se responden con violencia. Lamentablemente el tema de las violencias está bastante invisibilizado, pero hay violencia en los colegios, hay mucha violencia en los hospitales. Entonces, hay un fenómeno social en el cual la violencia se ha convertido en la forma de resolver nuestra cotidianidad. Eso entonces impacta en lo siguiente, ¿no? Luego están los crímenes de oportunidad, que son pues los típicos robos, en fin, que no todo es crimen organizado y que requieren una respuesta policial e institucional específica, y luego lo vamos a ver. Y finalmente están los mercados ilegales, que es un poco el objetivo de esta presentación, ¿cierto? El mercado ilegal es una industria muy parecida a la de ustedes. ¿No? Es una industria donde lo que se busca pues, es el lucro, es la ganancia, es vender tu producto y ojalá que el de al lado venda menos. Como es una industria ilegal, pues matas al de al lado, ¿cierto? Esa es la falta de regulación muestra o ayuda a un crecimiento de lo que vamos a llamar entonces el crimen organizado. Y es muy importante para nosotros
pues reconocer que los mercados ilegales per se no son violentos. Los mercados ilegales per se no generan homicidios. En realidad, algunos mercados generan mecanismos o grupos que se encargan de generar la coacción en los territorios, y después lo vamos a ver con Santiago cuando muestra los temas de extorsión en Medellín, por ejemplo. Tienen capacidad de violencia y ejercicio de violencia en los territorios. Pueden o no buscar control territorial. Ese control territorial puede ser con el Estado o en contra del Estado. Incrementalmente en América Latina, lamentablemente, es con el Estado, ¿no? Por los mecanismos de corrupción. Y por supuesto hay muchas formas de este crimen organizado, mafias, carteles, pandillas. Entonces también cuando uno va a asegurar a alguien o cuando uno va a un territorio hay que tener cuidado de que no todo es el cartel del Golfo, no todo es Sinaloa, ¿cierto? Hay muchos grupos pequeños y medianos. Y para responder a cada uno de estos grupos y en cada uno de estos territorios uno necesita tener efectivamente una política pública distinta. Bueno, uno de los grandes temas que también se ha discutido acá en este seminario es pues, el tema del cambio climático, ¿cierto? Cuando hablamos de los mercados ilegales, pues la mayoría de ustedes piensa, bueno, todos nosotros, que el principal mercado ilegal es la droga, o es casi el único mercado pues, ilegal que hay. Y en realidad no. Hoy en día uno de los mercados ilegales más beneficiosos de América Latina es la minería ilegal. Hay 1.200 espacios de minería ilegal en la Amazonía brasileña. Y minería ilegal no es pues el señor que está ahí, ¿no?, haciendo una cosita con una bandeja, sacando un poco de oro. No, son dragas gigantes, hay venta masiva de petróleo y de gasolina. Es realmente una industria muy grande que genera ganancias estimadas más altas que la venta de cocaína, tanto en Colombia como en Perú, por ejemplo. Y en Brasil no solamente tienes el problema de este mercado ilegal que genera un producto legal, porque lo más fácil es luchar contra un mercado ilegal cuyo producto es ilegal, por ejemplo la cocaína, pero la capacidad que hay de legalizar el oro es enorme, ¿no? Yo agarro el oro ilegal y lo registro en un tercer país que me permite registrarlo, o lo saco en una maleta y lo mando a Europa y lo registro. Hay muchos, digamos, estudios respecto a esto. Probablemente la minería ilegal es de los mercados ilegales más peligrosos de la región, no solamente por esto que yo les digo, sino también porque está deforestando la Amazonía. Y ahí hay una enorme cantidad de análisis de lo que está pasando. Por supuesto que estas industrias, ¿cierto?, como yo les digo, tienen como objetivo final lavar dinero. Y para venir a esta presentación yo estuve leyendo los papers que hay sobre seguros y crimen organizado. Y en Europa, por ejemplo, hay toda una discusión respecto a gente que está en el mundo criminal lavando dinero, que asegura sus obras de arte, que asegura sus casas, que aprovecha el mundo de los seguros para lavar dinero también. Entonces es un fenómeno que probablemente todavía no está tan desarrollado en América Latina, pero que hay que tomarle mucha atención. Lo que también es muy importante, porque a veces en la desesperación pues nos concentramos en los homicidios, ¿cierto? Siempre uno dice, ¿cuál es el país más inseguro de América Latina? Pues el que tiene más homicidios. ¿Cuál es el lugar más inseguro de Colombia? El que tiene más homicidios. ¿Tener más homicidios significa que hay más mercados ilegales? No, porque cuando uno tiene una regulación del mercado, generalmente los grupos no se matan, ¿cierto? Esto piénsenlo como pues, cuando no hay una regulación entre la industria legal. Entonces, el gran desafío para nuestras democracias ya, seguro que después lo van a conversar en la conversación con Solana, pero uno de los grandes desafíos que tenemos en estas democracias es ver cómo asegurarnos de no tener pues, unas buenas elecciones y debajo unos estados que son estados con altos niveles de ilegalidad. Entonces ahí
pues he traído algunos mercados ilegales para después en la conversación conversarlos. El segundo mercado ilegal más importante en términos de dinero, ¿cierto? Tercero, luego de drogas y minería ilegal, es el tráfico de migrantes y la trata de personas. Que se vende gente online también, ¿cierto? Y órganos online también. Pero ahí está la foto pues, de lo que está pasando y bueno, Colombia es parte muy importante del nuevo fenómeno de migración por el tapón del Darién, ¿cierto? Que genera millones. No tenemos tanta data oficial, pero todos los estudiosos, los periodistas que están en el terreno están demostrando lo que se le está pagando en el caso colombiano al parecer al cártel del Golfo y en el caso panameño nadie sabe, pero alguien está cobrando, digamos, ahí, ¿cierto? Y es un fenómeno tremendo, el de las trata y el tráfico. Por supuesto que tenemos un problema muy serio con las armas, que no es que yo esté acá para decir que no hay que vender armas, pero pues tenemos un problema muy serio con el ingreso de armas principalmente de Estados Unidos y tenemos un problema muy serio en la poca regulación que hay de las armas legales que pasan a ser ilegales. Hay un capítulo que los latinoamericanos siempre hemos dicho que tenemos pues, una cercanía con la venta informal, que la venta callejera es parte de nuestra economía. Después del COVID, la mitad de la economía ecuatoriana es informal. En Perú el 70% de la economía es informal. El problema es que ahora, distinto de lo que pasaba hace 30 años, mucho de ese contrabando está totalmente organizado. Entonces ya no es una persona que sale y vende algo, sino son containers de containers que se traen principalmente de China y otros lugares, y los que administran la venta callejera generan extorsión, generan violencia. Entonces el contrabando es parte también de los mercados ilegales, así como el tráfico de flora y fauna, la pesca ilegal, pues otro capítulo gigantesco, los delitos financieros y finalmente el lavado de activos. Generalmente la gente que está presa por lavado de activos tiene irreprochable conducta anterior. Nunca le han pegado a nadie, ¿cierto? Pues no, casi no van presos, salvo que seas narcotraficante y luego lavador de activos. Pero el lavado de activos es tal vez uno de los mayores desafíos que tenemos en los mercados ilegales en América Latina. Pareciera bien complejo, pero el objetivo de esto es mostrarles cómo entre el 2021 y el 2023, y es la iniciativa global contra el tráfico internacional, que hace este estudio anualmente, lo que muestra no solamente es la diversificación de lo que son los mercados ilegales en América Latina, y ahí tienen desde tráfico hasta comercio de heroína, ¿cierto?, hasta delitos financieros, sino también mirar que hay muchos que tienen mucha importancia en la región. Entonces, que este es un fenómeno verdaderamente muy diverso. Quisiera terminar en decirles que este tema del crimen organizado no es un tema de la policía, ni solo de la justicia. Verdaderamente en América Latina el tema del crimen organizado es un tema de la democracia, de la calidad de la sociedad en la que queremos vivir. Entonces, ¿cuáles son algunos de los impactos estructurales de la presencia de todos estos mercados ilegales? Bueno, primero, es cada día más difícil identificar el origen del dinero. En países donde la crisis económica es sustancial, pues tampoco nadie pregunta mucho de dónde viene la plata cuando uno viene con una bolsa de plata y quiere comprarse una casa. Hablemos del Caribe, hablemos todavía de los espacios pues, de los paraísos fiscales, ¿cierto? Pero igual nos pasa a nosotros en nuestros países. Lo segundo es que las economías informales, eso que hemos adoptado con una naturalidad enorme después del COVID, cada día tienen vinculaciones más porosas con la ilegalidad y además con la ilegalidad violenta. Lo tercero es que hoy en día prácticamente todo puede ser comercializado ilegalmente. Pensemos en la época del COVID, que salieron los que vendían vacunas, que eran falsas, pero vendieron millones de dólares en vacunas, o los que vendieron mascarillas. Prácticamente cualquier cosa que uno puede comprar en un negocio está generando un mercado ilegal. Y por supuesto, esto genera muchas ganancias que van directamente a la corrupción institucional, en algunos países a la corrupción política también,
Y lo que es más grave, y de lo que vamos a conversar enseguida, es que esto fortalece la sensación de la ciudadanía, de todos nosotros, que realmente el Estado no sirve para nada, que verdaderamente las instituciones son todas corruptas e ineficientes, ¿cierto? Y que lo que uno debería de tener es, no sé, una bala de plata para matarlos a todos. Bueno, eso es imposible, no solamente no funciona, sino que verdaderamente es imposible porque los mercados ilegales han crecido y se han desarrollado muy significativamente. Entonces, empezar a discutir este tema en un espacio como este, sin duda nos permite no solamente traerlos a la conversación y además estar más pendientes de los procesos que tienen ustedes todos los días, sino también identificar cómo esto puede ser enfrentado en el mediano y largo plazo. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucía. Gustavo, muchísimas gracias por la invitación, a Fasecolda, presidente, y a todos por acompañarnos acá hoy. Me parece muy pertinente, Gustavo, cuando me hiciste la invitación, porque yo creo que, así como mencionaron tal vez en la antesala, el sector empresarial, el sector asegurador, etcétera, no se exponen mucho, digamos, a unas discusiones profundas sobre estos asuntos. Y creo que es muy pertinente, entre otras razones, porque la manera como yo y creo que mis colegas estudiamos el crimen es, esto al final es un sector de la economía, un sector de la economía que es el sector ilegal, en donde hay empresas que operan y actúan, digamos, de múltiples formas. Yo les voy a hablar un poquito más de Medellín en particular, no porque tenga características especiales, que tal vez algunas las tiene, más porque llevo más o menos 10 años estudiándola junto con algunos colegas, haciendo cientos de entrevistas, hemos entrevistado más o menos 150 miembros de grupos criminales, hemos hecho miles de encuestas para tratar de entender mejor cómo se manifiesta el crimen organizado en esta ciudad y a partir de los aprendizajes de Medellín tratar de llevar esto a otros, digamos, sectores. Entonces, lo primero que les voy a mencionar, que un poco se relaciona con el mapa que allí les estoy mostrando, es cómo se estructura, cuál es la estructura de mercado del crimen organizado en Medellín. Hemos identificado que hay más o menos 2 niveles. En la base, digamos, hay alrededor de 400 combos o pandillas. Los combos son grupos de más o menos entre 15 y 50 personas, casi todos hombres. Por encima de esos combos existe lo que llaman bandas o razones, que son las famosas que conocemos más, como Pacheli, El Mesa, Los Chatas, La Terraza, entre otras. Cada combo está afiliado a alguna de estas razones. O estas bandas, perdón. Y estas bandas están organizadas en 2, digamos, alianzas hegemónicas, pero entre ellas tienen acuerdos y operan como una especie, digamos, de junta directiva del sector ilegal de la economía en Medellín. Hoy casi todos los jefes de esas bandas están en la cárcel de Itagüí. Esto también, entre otras cosas, les permite, por ejemplo, coordinar acciones y les permite regular el mercado. Entonces, en la práctica lo que termina ocurriendo es que los combos, digamos, ejercen como el mercado más al detal en los barrios. Cada combo tiene un monopolio local de la venta de drogas, un monopolio local de la extorsión, otros productos como la venta de arepas, de huevos, de pipetas de gas, entre muchos otros, los monopolizan en el territorio y por encima están estas bandas, que son el proveedor mayorista de droga y además son los reguladores del sector. ¿Reguladores en qué sentido? En el sentido en que, por ejemplo, regulan los precios de la droga para que no haya competencia entre los combos, regulan el tipo de droga que se puede vender. En los barrios de Medellín no se vende fentanilo, no se vende heroína, no se vende bazuco, solamente se vende marihuana y cocaína, que son las drogas que las bandas de encima los dejan vender para que los barrios se mantengan estables, para que, digamos, no tengan el reflector de las autoridades de manera permanente. Estimamos que hay alrededor de unas 12.000 personas en estas estructuras criminales de Medellín, es decir, si volvemos a la analogía de que este es un sector de la economía, podríamos pensar que en este sector están empleados más o menos 12.000 personas, prácticamente todos ellos hombres, con una, digamos, característica particular, y es que ganan mucho dinero. Esto más o menos siempre lo hemos sabido, pero tenemos datos de alrededor de 200 personas de sus salarios o de, digamos, sus ingresos y el tipo de contrato que tienen, digamos, obviamente todo esto informal. Los jefes de las bandas pueden estar del orden de los 400, 500 millones de pesos mensuales, líderes, digamos, de estas organizaciones, y los combos, que son estas organizaciones de barrio, pandillas de barrio, los jóvenes que ingresan, el salario promedio de ingreso de un joven de 15, 16, 17 años puede estar por el orden de entre 1 y 1,5 millones de pesos mensuales aproximadamente, con los jefes de los combos ganándose 30, 40, 50 millones de pesos mensuales. Entonces esto es un sector bastante lucrativo y que por tanto pues genera, digamos, unos incentivos muy fuertes y muy claros para que muchas personas se unan, digamos, a esta actividad. Ahora, ¿por qué ha sido históricamente o por qué creemos que es muy complejo enfrentar estructuras criminales como lo que vemos en Medellín? Les voy a mencionar 3 razones y con esto le voy a dar la palabra a Miguel. Lo primero es que las autoridades tienen un diagnóstico que es equivocado, ¿sí? Y piensen, por ejemplo, para seguir con las metáforas, que un paciente con cáncer llega donde un médico y el médico lo que le formula es ibuprofeno o acetaminofén.
Entonces nosotros tenemos diagnósticos equivocados del crimen organizado y terminamos formulando ibuprofeno para solucionar nuestros problemas cuando tal vez lo que necesitas es quimioterapia o cuando tal vez lo que necesitas es una inmunoterapia o algún, digamos, mecanismo alternativo. Y les voy a ilustrar, digamos, con un ejemplo el problema del mal diagnóstico que tenemos. El año pasado hicimos en la Universidad de AFIT un debate con candidatos a la gobernación de Antioquia y les formulamos una pregunta. ¿Usted cómo piensa resolver el problema de la extorsión en Medellín y Antioquia? Un candidato nos respondió lo siguiente, abro comillas: detener la extorsión es muy fácil, toda la extorsión corresponde a llamadas que hacen desde las cárceles, lo que necesitamos es poner bloqueadores de señales en las cárceles y acabamos con la extorsión. Lo curioso es que él tiene el diagnóstico, digamos, entre comillas, bueno, en función de lo que observa, ¿sí? El año pasado se presentaron en Medellín 900 denuncias por casos de extorsión y la mayoría de estas denuncias era justamente por llamadas que la gente hacía desde la cárcel. Pero el origen del diagnóstico está en que si a mí me llaman desde una cárcel, yo estoy más tranquilo en ir a poner una denuncia, pero si a mí me están cobrando cada semana en mi negocio o en mi hogar, tengo más temor y por tanto no denuncio. El año pasado hicimos una encuesta en Medellín en donde encuestamos alrededor de 10.000 personas y esto no me pasó la diapositiva, pero si me ayudan. Encontramos alrededor de 10.000 personas y allí estimamos que son más o menos 150.000 hogares y negocios, ahí pasó, 150.000 hogares y negocios que están pagando cuotas semanales de extorsión a los combos de Medellín. Allí los barrios que ven en colores más oscuros son barrios en donde las tasas de extorsión están por encima del 60 y el 70%. Pero ¿qué le preocupa al comandante de la Policía Metropolitana de Medellín? Le preocupan las denuncias. Le preocupa que no suban esas 900 denuncias, cuando realmente son cientos de miles de personas que están sufriendo este problema. Entonces, lo primero que necesitamos es que las autoridades tengan el diagnóstico correcto. Un, digamos, primer elemento en el que hay que avanzar. Segundo elemento, las autoridades tienen muchas veces, digamos, pocos incentivos para enfrentar este problema, ¿sí? ¿Y esto por qué ocurre? Porque estos combos, así como mencionaba ahorita Lucía, y creo que en la introducción también se mencionó un poco, estos combos en Medellín ejercen funciones, entre comillas, de gobierno en los barrios. Prestan seguridad, resuelven problemas entre vecinos y disputas y cobran, digamos, a cambio de esto una especie de impuesto, que es al final la extorsión. En este siguiente mapa, que también viene de la encuesta del año pasado, los barrios que ustedes ven en rojo son barrios en donde para asuntos cotidianos de situaciones de gobierno, como aquí, ¿quién es el que acude cuando hay un robo? ¿Quién es el que acude cuando yo tengo un problema con mi vecino? El principal proveedor de esas soluciones son los combos. Es decir, más o menos en un tercio de los barrios de Medellín, quien ejerce la autoridad en estas dimensiones de la vida cotidiana son realmente los combos. ¿Y esto por qué pasa? Nosotros, recuerdo, estábamos piloteando estas encuestas hace un par de años en Medellín. Le preguntábamos a una señora, dueña de una tienda, me gusta, ¿quién llama cuando hay un robo? Y ella nos dijo, pues yo llamo a los muchachos del combo. Y al final de la encuesta yo le dije, venga, pero explíqueme por qué. Y ella me dijo, le voy a dar una respuesta muy sencilla, porque la semana pasada robaron aquí al frente, llamamos a la policía y los patrulleros vinieron a regañar a los pelados del combo porque habían dejado que robaran. Que yo ahí no juzgo a los patrulleros, porque al final son 2 patrulleros contra 25, 30, 50 miembros de un combo que terminan, digamos, prestándoles un servicio de manera gratuita a ellos también. Algo más complejo aún es que entre los combos y entre estos grupos también hay acuerdos de paz. Hoy, por ejemplo, una de las principales razones por las cuales nosotros creemos que Medellín está en los mínimos históricos de tasa de homicidios es porque hay acuerdos entre grupos criminales para prohibir, por ejemplo, el homicidio. Hoy sabemos que tienen que pedir autorizaciones para poder, digamos, cometer homicidios. ¿Y esto a qué lleva? Esto lleva a que, digamos, al evitar la violencia en los barrios, al evitar los robos y demás, los grupos criminales terminan facilitándole la vida a la policía y a las autoridades. Entonces, el comandante de la Metropolitana de Medellín, el comandante de las estaciones de policía cumple sus metas de reducción de homicidios, de reducción de denuncias, etcétera, en función de que hay seguridad, digamos, que está provista por otras organizaciones. Entonces, un segundo tema que necesitamos enfatizar es que necesitamos tener mejor estructura para entender qué es lo que pasa en los barrios, qué es lo que pasa en la realidad, digamos, de nuestros territorios y comunidades. Y el tercer elemento que quiero mencionar en estos 2 minuticos que me voy a tomar tiene que ver con que no entendemos bien las trayectorias criminales de las personas. Y estamos atendiendo la situación cuando ya alguien comete un delito y cuando ya, digamos, todo se detonó. Les voy a hablar también de un ejemplo. Hace, no sé, 3, 4 años estaba yo hablando con una directora del ICBF en Medellín. Yo le preguntaba, venga, ¿usted qué sabe del reclutamiento en Medellín? ¿Cómo entran los jóvenes a los combos, a los grupos criminales de la ciudad? Y ella me decía, en función de en lo que se preocupan ellos, nosotros le hacemos seguimiento al delito de uso de menores para la comisión de delitos, ¿sí? Y de eso, me decía ella, no tenemos casi denuncias. Y de hecho, antes de preparar esta presentación, revisé los datos. El año pasado en Medellín se presentaron, por ejemplo, 11 capturas por este delito de uso de menores para la comisión de delitos.
11 capturas, mientras que nosotros estimamos a partir de las entrevistas que son entre 500 y 1000 jóvenes que son reclutados por los combos, que entre otras cosas no son reclutados forzosamente, los jóvenes ingresan porque quieren. Ahora, ingresan porque quieren en función de una información limitada, muchas veces están engañados, etcétera, pero al final son jóvenes de 12, 13, 14 años que ven en el combo la oportunidad de salir adelante, la oportunidad de tener ingresos, la oportunidad de generar identidad. Y nosotros le preguntábamos alguna vez en una entrevista a un miembro de un grupo criminal, venga, usted, ¿cómo llegan los jóvenes al combo? ¿Ustedes cómo reclutan? Y la respuesta de él, aquí también abro comillas, es: esto es como una empresa que recibe a todos los que estén desocupados, así no tengan experiencia en nada. Entonces, competir contra esto es muy difícil, porque son jóvenes que están encontrando aquí las oportunidades. Entonces, aquí, digamos, ¿cuál es un reto? Y esto lo hemos discutido mucho con las autoridades. Hay que focalizar, hay que identificar quiénes son los jóvenes que están interesados en ingresar a un combo o a un grupo criminal para, a partir de allí, prevenir esto, ¿cierto? Si yo les digo a ustedes, queremos que nadie tenga dolor de cabeza en este auditorio, no podemos darle ibuprofeno a todo el mundo, tenemos que mirar quién tiene dolor de cabeza y tal vez a esa persona se toma un ibuprofeno o un acetaminofén. Entonces, tenemos que identificar quiénes son los jóvenes interesados. Y allí hemos hecho 2 tareas que estamos trabajando con la alcaldía, pero que creemos que esto se debe expandir, digamos, mucho más. Y es, primero, focalizamos colegios. Entonces, cruzamos, por ejemplo, los datos de todos los egresados de los colegios de Medellín los últimos 20 años con todas las capturas de la policía y sacamos como una tasa de arresto por colegio. En los 100 colegios de Medellín que nos daba con la tasa de arresto más alta, encuestamos 10.000 niños. 10.000 niños de entre 12 y 14 años, niños de séptimo y octavo, para saber qué tan interesados o no estaban en los combos. Y les hacíamos un juego, les mostrábamos 4 posibles ocupaciones de futuro, ocupaciones que variaban dependiendo del nivel de educación, y digamos, 3 ocupaciones legales que variaban en función del nivel de educación, y una cuarta que era la ocupación ilegal, entrar al combo. Y les dábamos 10 fichas de parqués y les decíamos, venga, piense que estos son sus 10 mejores amigos. ¿Usted qué cree que van a estar haciendo cuando tengan 25 años? Y ellos repartían a sus amigos entre las ocupaciones. Y luego hacíamos el mismo ejercicio y les decíamos, ahora piense que estos son como 10 clones suyos, como 10 versiones suyas cuando tenía 25 años, 10 versiones suyas cuando tenga 25 años. ¿Qué cree que van a estar haciendo ellos? Y los chicos repartían digamos, sus clones o sus versiones futuras en las alternativas de los combos. Y no tengo la diapositiva. La respuesta fue: el 38% de los jóvenes nos dijeron, pusieron 1 o más clones en el combo, el 20% puso 2 o más, el 8% puso 3 o más. Es en ese 8%, en ese 20% donde tenemos que concentrar los esfuerzos. Hay que focalizar y llevar estrategias pertinentes para tratar de evitar que esto se materialice. Ahorita, afortunadamente, junto con la alcaldía estamos implementando un programa de prevención de reclutamiento con una primer cohorte de 300 jóvenes, va a empezar otra cohorte el año entrante de 300, pero la lección de acá, o digamos la reflexión que quiero traer es: más allá de este programa en particular, es que tenemos que entender mejor las carreras criminales de las personas y tenemos que evitarlas y contenerlas a tiempo. Y si no, vamos a seguir tratando el problema de crimen organizado como si estuviéramos tratando a un paciente de Alzheimer con medicamentos para el cáncer. Adelante, Miguel. Muy bien. Bueno, buenos días, muchas gracias a Fasecolda y a los organizadores. Yo voy a mostrar 2 diapositivas para empezar a hablar de cuál debe ser la política pública para enfrentar, para prevenir estos fenómenos de criminalidad masiva y en algunos lugares de violencia exacerbada. Y con eso entonces quiero provocar una discusión entre nosotros, una conversación al menos, para pensar en estos mecanismos. Lo primero es que quiero mostrar es que en los países más ricos y en los países con menores niveles de criminalidad, las tasas de esclarecimiento y de imputación, cuando estamos hablando de todos los delitos o de los hurtos, son bajas. Ustedes seguramente pueden recordar en las noticias cómo a partir de campañas o muchas personas comparan simplemente todo lo que recibe la Fiscalía o todos los delitos que se reportan con los niveles de condena e imputación. Colombia en esto no es excepcional. En Colombia el 8% de los delitos se imputan. ¿Qué quiere mostrar esta gráfica? La tasa de esclarecimiento es la proporción de delitos que conocen las autoridades que de alguna forma tienen un sospechoso identificado y en algunas ocasiones capturado. En algunas jurisdicciones se mide a través de la captura. Y la de imputación, que es un poquito más exigente, es la proporción de personas la proporción de casos respecto a los cuales hay una persona vinculada formalmente
a un proceso. Fíjense, en Suecia es el 7%, en Dinamarca es el 11% en hurto, en Alemania para todos los delitos es 7% y para el Reino Unido es 6%. Pero miremos entonces cuáles son los niveles de resultado para homicidio. Esto es homicidio doloso, no culposo, homicidio doloso, ¿no? Para Suecia es el 87%, para Dinamarca es el 91%, para Alemania es el 83%, Reino Unido 73%, Estados Unidos 68%, adentro de muchos de esos países, sobre todo en Estados Unidos, hay una varianza grande entre ciudades y estados. ¿Qué muestra esto? Que los países más ricos y con menos criminalidad, tal vez Estados Unidos no entra en ese grupo, pero los demás sí, logran focalizar sus esfuerzos de represión y de persecución penal, logran priorizar, ¿no? En Colombia la tasa de esclarecimiento de homicidio, la tasa de imputación de homicidio, perdón, es 25%, ¿no? Entonces no se logra focalizar suficientemente. Todo el tema de la priorización depende de meter más recursos, más esfuerzos, más personal a los delitos que son priorizados. Y eso hace parte de una lógica un poquito más general en la cual la política criminal y la política de seguridad tienen una cantidad es un repertorio muy grande de herramientas, dentro del cual la persecución penal juega un papel muy específico. Si uno intenta aplicar el ibuprofeno, ¿no? Darle ibuprofeno a todo y tratar de investigar y perseguir y judicializar penalmente todo, lo que está haciendo es meter a la cárcel a la gente que no hizo cosas graves y dejar impunes los delitos respecto de los cuales es necesaria una investigación y una judicialización efectiva. Entonces, ese es el primer mensaje. Y el segundo mensaje sale de esta gráfica. Esta gráfica muestra la tasa de homicidio por 100.000 habitantes en Italia. Si ustedes observan, 1992 es el año en que fue asesinado el juez de instrucción Falcone, que es algo equivalente a un fiscal que investigaba el tema de la mafia. Y desde ese momento hasta ahora ha habido una disminución más o menos constante de esa tasa. Hoy en día, esto va hasta 2016, pero esto se ha mantenido, hoy en día la tasa de homicidio de Italia es menor a la de Finlandia, es menos de 1, es un lugar muy pacífico en comparación pues, del resto de países, ¿no? Si se mide al menos por la tasa de homicidio. ¿En Italia se lograron controlar los mercados ilegales? No. 'Ndrangheta es un grupo, es de las organizaciones criminales más poderosas del mundo y controla toda la entrada de cocaína en Italia y en el sur de Europa, ¿no? Hay un mercado ilegal y hasta cierto punto una gobernanza criminal por 'Ndrangheta que es grande, que es masiva, que hace presencia diaria, pero es pacífica. Y con esto entonces yo quiero generar una discusión acerca de, a partir de lo que decía Lucía, hay mercados ilegales que son pacíficos, ¿no? Berlín, París, Londres tienen unos mercados de microtráfico muchísimo más grandes que los de Medellín o Bogotá o Río de Janeiro, pero son ciudades muy pacíficas, son mercados que funcionan de forma muy pacífica. Es posible gestionar, domesticar el crimen organizado y los mercados ilegales de una forma en que no generen tanto daño. Esa es un poquito la pregunta que, a partir de la que quiero generar pues, algunas de la discusión. Perdón. Entonces, yo empiezo, por ejemplo, con el tema de la extorsión, Santiago. Y lo que yo veo es que Medellín hoy en día es una ciudad bastante pacífica. Tú tienes que tener pues, los datos de homicidio. Pero eso tal vez se ha logrado a partir de un trade-off en donde se ha consolidado una gobernanza criminal que tú muy bien describías. Entonces la pregunta tal vez es si existe un trade-off y si la situación de hoy, a pesar de lo que tú estás describiendo, a pesar de lo masivo de esa gobernanza criminal, vale la pena y es algo que es mejor que antes. Gracias, Miguel. Yo creo que, o sea, este, digamos, trade-off o este dilema existe en la medida en la que, como mencionaba yo ahorita,
puede resultar conveniente, sobre todo en el corto plazo, para las autoridades, por ejemplo, mantener el statu quo, mantener el equilibrio. Ahora, el problema es que estos equilibrios son relativamente inestables. Medellín hoy está muy pacífico, la tasa de homicidios este año va a ser más o menos 11 por cada 100.000 habitantes, va a ser la tasa de homicidios más baja de la historia de Medellín. Pero son, digamos, inestables en la medida en la que es posible que en alguna, digamos, escenario, por venganzas o por, digamos, las dinámicas propias de estos mercados, resulte detonándose la violencia. Yo creo que el problema fundamental es que, si bien existe este dilema o este trade-off, las autoridades toman decisiones sin ser conscientes de ese dilema. Porque la respuesta frente a ese dilema no es trivial, o sea, puede ser que sea mejor romper el equilibrio, generar violencia en el corto plazo, pero tal vez debilitar las organizaciones, o puede ser que sea mejor esperar, dejar que estas organizaciones tal vez no se debiliten tanto, pero ahorrar vidas, ¿cierto? No sabemos, porque no sabemos en el largo plazo esto cómo se materializa, pero lo mínimo que se necesita es tener información sobre que este, digamos, trade-off es real, sobre cuáles son los datos, cuáles son las organizaciones, cuáles son los acuerdos entre estas organizaciones, para poder, digamos, ser como más pertinente en el tipo de intervención que se puede lograr. Sí, bueno, si uno se pone a mirar dónde están las organizaciones criminales más fuertes del mundo, bueno, por supuesto está Sinaloa, está Juárez, Jalisco, y el tren también, el tren de Aragua, pero la más importante está en Japón, en Rusia, en Italia, que son organizaciones que tienen, pues acuérdense del terremoto en Japón, pues la Yakuza salió con mucha fuerza para ayudar incluso socialmente. Entonces, este trade-off entre tener mecanismos o mercados ilegales, ¿no? Y luego, o tener violencia, pues es una conversación muy compleja, porque en nuestro caso se suma a una enorme debilidad institucional del Estado. Porque, por ejemplo, la Yakuza, si bien tiene mecanismos de movimiento en Japón, no está pensando en comprarse al alcalde, al fiscal, y que eso revierta en pagar elecciones y luego pues tener un mecanismo de gobernanza que ya no solamente es criminal, sino también es político-institucional. En cambio, que en nuestros países tenemos un ingrediente que es el ingrediente de la debilidad, pues, de los partidos políticos y luego la debilidad del Estado. Entonces eso permite en esta conversación de, bueno, pues no tengamos tanta violencia y dejémoslos que funcionen, nos abre un enorme signo de interrogación en qué momento uno termina eligiendo pues a un talero ilegal o a un minero ilegal de gobernador, ¿no? Porque sí hay una cierta tentación debido a la incapacidad estatal. Yo creo que ahí lo que tenemos que meterles es ese elemento en la conversación también. Ok, asumiendo que algunos de estos mercados ilegales y algunas de estas situaciones de criminalidad operan en lugares en donde ya hay una capacidad estatal suficiente. En todo caso, lo que uno podría concluir es que a pesar del esfuerzo del Estado, de la fuerza pública y de otras autoridades, ¿no? Tratar de erradicar todo el crimen organizado es muy difícil, ¿no? Es algo que no es viable hacer. Entonces, la focalización y la priorización puede suceder de dos maneras. Aquí no hay un dilema entre si focalizar o no focalizar. El dilema es si focalizar de forma encubierta, de acuerdo con unos incentivos que uno no conoce, o focalizar de una manera abierta, explícita, más institucional, democrática, en donde uno escoja qué es lo más grave, ¿no? Mi sensación es que en narcotráfico la literatura muestra y la evidencia empírica muestra que es claro que focalizar los esfuerzos en la disminución de la violencia, es decir, hacer una represión adicional focalizada en la disminución para conseguir una disminución de la violencia y no en sí mismo para luchar contra el narcotráfico, crea una disuasión condicionada, crea unas condiciones de disuasión que hacen que las organizaciones criminales aprendan, muten y aprendan a, como mostraba muy bien Santiago, a convivir de una forma pacífica y a aplicar menos patrones de violencia a la sociedad civil, al menos una violencia homicida. ¿Cuáles deben ser entonces los objetivos para la extorsión o para delitos ambientales? ¿Y qué dificultades puede haber en aplicar ese tipo de estrategias de disuasión condicional?
Te voy a contestar un poco volviendo al ejemplo de Medellín. En Medellín, como yo les mencionaba ahorita, nosotros estimamos que hay estas 400 y punta de organizaciones que tienen más o menos 12.000 miembros, ¿sí? ¿A qué puede aspirar una ciudad como Medellín? Y vuelvo con otro ejemplo. Hace un par de años estaba yo en una conferencia en Ginebra, en Suiza, sobre crimen organizado. Y cuando terminó la conferencia, quien la organizó nos dijo, salgamos a caminar por Ginebra, y salimos a caminar. Y yo le pregunté, venga, ¿aquí en Ginebra se consigue cocaína? Y él me dijo, sí. Yo le dije, yo quiero ver, venga, vamos. Entonces caminamos, él me llevó a un barrio, un sector, en donde había un grupo de personas allí, a 2 cuadras más lejos, y me dijo, allá es donde se consigue cocaína. Yo le dije, ¿quién sabe? Él me dijo, todo el mundo sabe. La policía sabe, los consumidores saben, los ciudadanos saben que allá es donde se consigue cocaína. Es un poco una especie de legalización, digamos, de facto, del consumo de cocaína, que se mantiene pacífico. Y él nos decía, aquí las condiciones en las cuales ellos pueden vender allá es que no haya competencia en este mercado, que no genere violencia, que no genere otro tipo de costos sociales. Entonces yo creo que es irreal pensar que vamos a llegar a eliminar el crimen organizado. Creo que a lo que podemos llegar es a reducirlo, digamos, a unas circunstancias en las cuales genere costos sociales menores para la sociedad, valga la redundancia. ¿Y cómo creo que esto puede pasar? Vuelvo al ejemplo de Medellín. Ahorita les mencionaba, hay 12.000 personas, digamos, entre comillas, 12.000 empleados del sector criminal de la economía. ¿A qué puede aspirar Medellín? A que en 5 años o en 10 años no sean 12.000 los miembros del crimen organizado, sino que tal vez sean 8.000 o que tal vez sean 10.000. Y a que de pronto en 15 o en 20 años ya no sean 10.000, 8.000, perdón, sino que sean tal vez 6.000, 5.000. ¿Y cómo podemos lograr eso? Podemos lograr eso interviniendo, digamos, 2 mecanismos. Por un lado, reduciendo la oferta laboral del crimen organizado, es decir, previniendo el reclutamiento, pero por otro lado, reduciendo también la demanda laboral del crimen organizado, es decir, que no necesiten tantos empleados, porque si solamente nos concentramos en el reclutamiento, como en el tercer ejemplo que les mencioné ahorita, pues van a reclutar a otros, si siguen necesitando 12.000 personas para su operación. Ahora, ¿cómo reducimos la demanda laboral del crimen organizado? Reduciendo las rentas. Si extorsionan 10% menos, si el consumo de drogas baja en el 10 o en el 15%, probablemente ya no necesiten 12.000 personas, sino 11.000 y van a reclutar menos. Entonces yo creo que es una lógica, digamos, como de empresa. Y un poco, por eso vuelvo a la invitación que me hacía Gustavo, él me decía, esto no se discute mucho en el sector empresarial y creo que justamente se tiene que discutir más porque estos son empresas y hay que abordarlos como empresas para pensar en tratar de disminuir sus costos. Sí. Bueno, a ver, creo que esto da para una larga conversación, en definitiva, porque suena como muy raro que le estamos diciendo, pues vamos a tener que convivir con el crimen organizado. Pero en el fondo hay una parte de eso que es verdad. Creo que no podemos irnos sin pensar que también tenemos unas sociedades que tienen una cultura de ilegalidad muy fuerte, ¿cierto? Porque la gente está consumiendo droga, la gente compra partes de vehículos robados, la gente compra remedios que están adulterados en la calle. Entonces, como toda industria, la industria también se beneficia de esta demanda importante de cosas que tal vez tienen un costo más bajo y sin duda ahí tenemos que, por lo pronto en el tema de drogas yo diría 2 cosas. Uno, la guerra contra las drogas no ha funcionado. Entonces, podríamos pensar en algo alternativo. No toda esa cantidad de plata podría ayudarnos a pensar en cosas del ingreso a las carreras criminales o el ingreso al consumo problemático. Pero por otro lado, creo que sí necesitamos poner un énfasis muy importante en lo que es hoy día el tráfico de niñas, niños, adolescentes, la trata de mujeres, que sí es un fenómeno, digo, dentro de los mercados ilegales. La extorsión y el tráfico de personas sí son fenómenos que hay que pues, tenerle una mano muy dura, ¿no? Porque eso sí es inmanejable. Hay otras cosas como el contrabando que requieren una forma distinta de responder, que pueden tener una mejor administración, pero sí uno esperaría que los gobiernos empiecen a poner mucho más ojo en la minería ilegal por lo pronto y en estos 2 fenómenos que afectan en el día a día. Toda esa gente de Medellín que paga por salir de su casa, como en Ecuador, que pagan por salir a pescar, los pescadores artesanales, bueno, es gente que la verdad es que quieren dinamitarlo todo con tal de que algo les funcione y no vivan en esas estructuras de vida con tanto temor. Y creo que ahí hay un futuro como complicado. Muy bien. Pues muchas gracias, estamos entonces ya en tiempo para terminar. Y pues mil gracias a todos y a todas que vinieron a esta hora de la mañana, después de una noche cartagenera.
Muy bien.